Pues buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a mi compañera Carmen Pastor Sempere y al profesor Martínez Echevarría, que veo por allí, la invitación para formar parte de esta mesa, para moderarla y daros la enhorabuena por el éxito que está teniendo el Congreso. La elección del tema no puede ser mejor, es un tema trascendental, y la elección de los ponentes, excluida la moderadora yo, pues también toda una positivísima decisión. Vamos a empezar con esta mesa y va a empezar a hablar el profesor Miguel Ángel Pendón, que, como ya me acaba de comentar Carmen, pues su biografía es sobradamente conocida y además está publicada en la página web del Congreso. Él es catedrático de la Universidad de Cádiz, ¿no? Sí. Y va a hablarnos en torno a la introducción de los principios que luego van a comentar el resto de ponentes, que son los principios 1 al 4. Cuando quieras. Muchas gracias. Supongo que los minutos tarde se descontarán de otro ponente. Lo que quiero decirles es que sabemos todos... Te vamos a controlar mucho, ¿eh? Sabemos todos que 10 minutos da para lo que da, con lo cual voy a intentar exponer 5 ideas, cada una de ellas a 2 minutos, pues me permitirán y me tolerarán excesos y defectos, espero. Sobre todo, bueno, un segundo si quiero dedicar a expresar mi agradecimiento. Pocas veces voy a poder expresar mejor agradecimiento por la ocasión, por la invitación. Carmen, David, muchas gracias por esta mesa y por compartir tiempo con ustedes. Pocas veces sentiré tanto agradecimiento por un injustificado placer que me reportan. Me corresponde, como se me acaba de decir, hablar de la introducción. Y ya les advierto, lo han advertido todos, que es la única parte expositiva del texto de los principios. No es dispositiva en el sentido más amplio. No pretende tener criterios que apliquen los estados, no pretende formular reglas, ni ideas, ni directrices, sino solo explicar el conjunto del texto. Por lo tanto, lo que yo diga ahora queda bajo la salvaguardia de lo que digan los ponentes en los siguientes principios. Tomaré nota, me verán tomar muchas notas y me verán en su día rectificar lo que hoy diga, que será muy poco de los principios, pero rectificarlo y adecuarlo a lo que cada uno de los siguientes ponentes me vaya diciendo. Así que, si lo que tengo que hacer es presentar los principios de Unidroit, al margen de la presentación que viene en la publicación, que me parece particularmente aclaratoria. Aparte de esa, querría empezar por destacarles primera idea. La finalidad de los principios de Unidroit sobre activos digitales es, sobre todo, doble. Primera, lo reconoce en varios apartados de su texto, dotar de la máxima eficiencia a las transacciones. Digo eficiencia y no quizás eficacia, porque se insiste en muchos apartados en los costes, en la seguridad, en la predictibilidad, en que las partes se sientan seguras. Y las referencias jurídicas se diluyen tanto en lo que establezcan los estados, no puede ser de otra forma, que se pone mucho hincapié en favorecer las transacciones por sus costes. Es probablemente el criterio acertado, porque una eficiencia económica va a llevar y se va a basar en una eficacia jurídica. Luego, la perspectiva de los que estén dispuestos a utilizar los principios probablemente encuentren mejor acogida desde esa perspectiva. La segunda finalidad es orientar. Orientar, dicen los principios, a la parte de la transacción, al principal y al que la recibe, orientar a sus abogados, lo pone como ejemplo, orientar a los profesionales, orientar a los prácticos profesionales que van a aplicarlo. En el fondo es un reconocimiento al contrato por encima de la regulación que se facilita o se impulsa de los estados. Porque además, también reconocer los principios, queremos dar orientaciones a los jueces, a los árbitros, esto es, a quienes diriman conflictos, y a los legisladores.
Así que la primera idea, la finalidad doble, orientar a los profesionales, orientar a los órganos jurisdiccionales, orientar al legislador. La segunda idea sobre la que me gustaría llamar su atención se refiere a los objetivos. He querido diferenciarlo de los fines, a pesar de que estén muy próximos. Pretenden informar las legislaciones de los Estados. Pretenden que los Estados incorporen los principios con coherencia a su propio sistema. Volveré sobre esta idea un poco más adelante hablando de la neutralidad. Y además quieren favorecer las transacciones, dice, transnacionales. No se usa con frecuencia en los principios el término internacional. Sí, hay un principio específico que establece normas de conflicto, pero en un organismo como UNIDROIT, con una finalidad que respira todo el texto de internacionalidad, la internacionalidad se centra más en la norma de internacional privado, en el conflicto, más que en la transacción. Insisto que está implícita en todo el texto, pero no expresada quizás suficientemente. Ni siquiera el título hace referencia a esas finalidades uniformadoras y a esas finalidades internacionales. Es algo que tendremos que aclarar e insistir, creo, en todos nuestros comentarios. La regulación, a mi entender, tiene algunos límites. Utilizo límites para decir que son queridos y buscados. Son autolimitaciones que se han impuesto los redactores de los principios. Es quizás una aplicación de eso que llamábamos principio de mínima intervención. Vamos a tocar solo lo imprescindible, lo necesario, principios en sentido estricto, dejando que los Estados hagan el resto, dejando que la práctica defina poco a poco el resto. Es una base en el mejor sentido de la palabra. Y por eso ni compromete ni restringe. Es un límite querido y buscado. Y también reconoce que están limitados por los derechos nacionales. La forma de implantar o implementar estos principios siempre va a caballo de la normativa paralela o que sustenta la base de estas operaciones. La limitación en los derechos nacionales. Hay algo que no se dice, pero que hay que manifestar. Están limitados por la tecnología. Pretenden no estarlo, les gustaría no estarlo, postulan la neutralidad tecnológica. Pero todos hemos visto que la mayor parte de los ejemplos se circunscriben, no puede ser de otra forma, a las cadenas de bloques. Esto es importante. Hemos ensayado parte de estos principios conceptualmente sobre las cadenas de bloques y ofrecen seguridad. Pero no sabemos el siguiente paso de la tecnología. No sabemos si de verdad van a ser útiles en un contexto tecnológico distinto. Alguna duda tengo y la plantearé con ocasión del principio 14 esta tarde. Una tercera idea que quiero llamarles, voy ya por el Ecuador, se refieren a las limitaciones. Aquí ya no son límites buscados por los principios, sino limitaciones que se imponen a cualquier obra, también a los principios. La primera ha sido planteada en muchos foros, todos las hemos compartido. ¿Qué son estos principios? ¿Qué son los comentarios? Comentarios que son ejemplos, pero contienen recomendaciones. Los Estados deberían, los Estados harán, los Estados vigilarán, se dice en varios apartados. ¿Cuál es el valor de esos comentarios? El valor mismo de los principios. No se postulan como ley mercatoria, no pueden serlo. No se postulan como soft law, aparte de que no sabemos todavía bien qué es eso, tampoco pueden serlo. No se basa en modelos que existan, no uniforma, porque salvo algunas iniciativas estatales muy fuertes, se han mencionado en la intervención Estados Unidos, hay otras, Inglaterra, salvo algunas que tienen un peso extraordinario en el mundo, sin duda, pero no ha habido nada que unificar, sino que tomar en consideración. No se puede uniformar, permítanme la exageración, el vacío. Es el caos.
lo que tratamos de ordenar. Bien, eso es un límite. Y uno de los temas en los que aflora el límite será precisamente el principio 5, cuando nos hablen del derecho internacional privado, de esas normas que son difíciles. Bueno, estas limitaciones son un reto. No son una crítica en sentido estricto a los principios, sino el reto de cómo superarlos. La cuarta idea. ¿Qué es lo que se quiere regular? ¿Por qué unos principios? Y aquí voy a ser muy breve. Algunos me habrán escuchado decir algo parecido. Es frecuente cuando hablamos de lo digital de hablar de disrupción, ruptura, revolución. Nunca he compartido esa opinión. La entiendo. Es una forma expositiva de llamar la atención, de esforzarnos en reflexionar, pero no es nuevo. He apuntado aquí algunos datos, para no tenerlos de memoria, pero solo algunos de una lista extraordinaria de datos que hay. La criptografía de clave pública, la base de la firma electrónica, que es la de la cadena de bloques, se postuló a finales de los años 60. Hace casi medio siglo que tenemos esa base. La Pretty Good Privacy se formuló en los 70. Los fundamentos de la cadena de bloques en los años 90. Los dineros electrónicos también en esa década. Llevamos 30 años hablando de los fundamentos de esto. El famoso manifiesto Libro Blanco de Nakamoto, bueno, en 2008, 16 años. Y en 2009 ya se puso en marcha Bitcoin, que para mí no es más que una anécdota, aunque hoy no podamos hablarlo. Lo que quiero decir es que las comunicaciones electrónicas, Internet, el mercado digital, la desmaterialización, llevamos décadas conviviendo con todos o algunos de estos factores. No hay revolución que supone una ruptura y un cambio de sistema, si recuerdo la francesa. Lo que hay es evolución. Hemos tenido tiempo de adaptarnos. Pero hasta ahora no existía una tecnología tan intensa como las cadenas de bloque. Es el momento oportuno de los principios. Una buena tecnología y una buena idea. Como David, cumpliendo con su misión, me riñe, les quiero decir que me parece desafortunado la etiqueta de neutralidad. Me parece desafortunada en los principios. Es algo que quiero explicar por escrito. No hay neutralidad organizativa tal y como se organiza, es otra cosa, no hay neutralidad jurisdiccional. Es un término novedoso, pero a mí sinceramente no me atrae. Sí hay neutralidad tecnológica o lo intenta. Bueno, esas distintas neutralidades que se citan en el texto estarán por escrito revisadas. Los principios fijan las bases para un desarrollo posterior. Si merecen la reflexión de los que estamos aquí, desde luego a mí me ha consumido y me consumirá mucho, quiere decir que tienen un brillante, necesitan un estudio de futuro y una reflexión de futuro. Yo espero contribuir y, sobre todo, aprovecharme de sus contribuciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la doctora Teresa Rodríguez de las Heras, que va a comentar el principio número 1. Muchas gracias, profesora Gallego, profesora Pastor, profesor David Morán. Un placer estar aquí con todos ustedes y hacerlo pues, encabezando este conjunto de principios que vamos a analizar a lo largo de las 2 sesiones de este congreso. Porque efectivamente, como podrán imaginar, el principio número 1 es el portón de entrada a estos principios, a este instrumento, y además es un principio que está redactado de un modo muy conciso, casi me atrevería a llamarlo esbelto, elegante, tan conciso que incluso sin consumir mi tiempo lo podría leer. Este principio dice exclusivamente: estos principios se ocupan del derecho privado relativo a los activos digitales. Parecería realmente que no es más que una versión narrativa del título del instrumento, Digital Asset and Private Law. De una manera narrativa se nos dice que efectivamente estos principios abordan cuestiones de derecho privado sobre los activos digitales.
A pesar de la concisión, sin embargo, este principio número 1 condensa las decisiones de política legislativas más importantes que se han tenido que adoptar a lo largo del proceso de elaboración de los principios sobre el alcance del instrumento y la interacción del instrumento con otros textos y con otros instrumentos adoptados o en curso. En segundo lugar, este principio tan conciso en realidad encapsula los principios sobre los que se basa a su vez de neutralidad, como decía el profesor Pendón, de neutralidad tecnológica, jurisdiccional y organizativa, sobre los que se ha construido el modelo de este texto. Pero en tercer lugar, además, si se dan cuenta, este principio ancla el texto en dos nociones fundamentales. ¿Qué es derecho privado a los efectos de estos principios y qué son los activos digitales? Por tanto, si me acompañan, lo que voy a hacer es analizar estas tres perspectivas que, en mi opinión, el principio número 1, a pesar de su concisión, nos proyecta. Política legislativa, principios fundamentales y nociones o definiciones fundamentales de los principios. En primer lugar, ¿qué es lo que hace este principio número 1 al describir el alcance del instrumento en el derecho privado relativo a los activos digitales? Lo que hace en realidad es buscar el lugar exacto de estos principios en el mapa de otros textos e instrumentos e iniciativas que abordaban de alguna manera o bien el aspecto objetivo o bien el aspecto material que estos principios finalmente abordan. ¿Y cuándo se traza este mapa? Pues en realidad en los años 2019 y 2020 se celebran en mayo y marzo respectivamente 2 workshops destinados de tipo de competencia institucional, destinados a identificar lo que se llamó la taxonomía de las cuestiones jurídicas relativas a las tecnologías digitales emergentes. Y estos 2 workshops concluyen efectivamente en un mapa, es decir, en una taxonomía que permite identificar problemas y además atribuir competencialmente a las diferentes instituciones el inicio de iniciativas relativas a estos problemas ya identificados. ¿Cuáles eran estos textos y, por tanto, con qué tiene que conectar los principios de UNIDROIT? En primer lugar, era evidente que la ley modelo de UNCITRAL de documentos negociables electrónicos era un punto de partida inevitable. En muchos aspectos, sin lugar a duda, el importantísimo concepto de control, que está inserto, embebido en esta ley modelo, pero que luego toma una forma muy particular y un perfil único en los principios. Pero era evidente que teníamos ya un modelo de referencia. En segundo lugar, teníamos la Convención de Ginebra y la guía legislativa sobre valores intermediados, que en cierta medida inspira muchos de los principios, en particular aquellos en los que hay un custodio y, por tanto, una intermediación. Pero es que además, el propio UNIDROIT, cuando en esta taxonomía toma la iniciativa de activos digitales y derecho privado, ya tenía otros proyectos en curso que iban de alguna manera asentando bases sobre las que estos principios tenían que navegar de manera cómoda. ¿Qué teníamos? Teníamos la ley modelo de factoring, que inevitablemente abordaba cuestiones relativas a cesión. En segundo lugar, teníamos la ley modelo de resguardos de depósito, en el que trabajamos en particular en un modelo de resguardos de depósito electrónicos que podían tomar la forma de tokens o de activos digitales. Teníamos, en tercer lugar, un proyecto que aún no hemos finalizado, que se llama Buenas prácticas sobre Effective Enforcement, que tiene una sección dedicada exclusivamente al enforcement, y utilizo este término por su peculiaridad, que traducida al español la pierde un poquito, el enforcement sobre activos digitales. Por tanto, las cuestiones relativas a la ejecución o al enforcement se estaban abordando desde la perspectiva de las buenas prácticas en este otro proyecto que estaba en curso. Pero es que además UNIDROIT acababa de finalizar unas buenas prácticas sobre el diseño de registros electrónicos. Como saben ustedes muy bien, el modelo de registro centralizado es uno de los modelos alternativos desde el punto de vista funcional para que operen los activos digitales. Este proyecto de registros electrónicos en realidad nace del Convenio de Ciudad del Cabo, pero sirve perfectamente para, de alguna manera, perfilar un modelo centralizado que podría también ser útil para los activos digitales. Pero es que además, si hablamos del concepto de activos digitales, había ya otras iniciativas que rodeaban el amplio fenómeno de los activos digitales desde la perspectiva de lo que no son activos digitales, es decir, de los datos como datos no susceptibles de control. Y tenemos ya los interesantísimos principios de Ali Eli, del American Law Institute y del European Law Institute sobre Data Economy.
Y tenemos el proyecto que está llevando a cabo UNCITRAL en el Grupo de Trabajo 4, en el que estamos trabajando sobre reglas para las transacciones sobre datos. Por tanto, se dan cuenta que el mapa de textos era ya realmente tupido, estaba empezando a crear una auténtica necesidad de coherencia. Y, por tanto, era fundamental que los principios identificaran perfectamente cuál iba a ser su posición en este mapa. ¿Y cómo lo hacen? Identificando una serie de cuestiones de derecho privado y, además, relacionarlas de manera específica con un concepto muy particular y muy bien definido de activos digitales. Les decía, en segundo lugar, que este principio, además, lo que hace es encapsular una serie de principios que se reflejan claramente en el término derecho privado y activos digitales. Sin perjuicio de las críticas del profesor Pendón con respecto a la neutralidad, si está lograda o no, pero tengan en cuenta ustedes que hay tres neutralidades que trata de vertebrar estos principios: la neutralidad tecnológica, la jurisdiccional y la organizativa. La neutralidad tecnológica, un principio muy bien conocido, como ustedes saben, en los textos internacionales vinculados a la tecnología, en este caso se manifiesta en dos perspectivas. Una, la propia definición de activos digitales, pero otra, mucho más interesante y sugerente para el jurista, en cómo las reglas tienen que tener en cuenta diferentes operativas tecnológicas. Es decir, que la neutralidad tecnológica también afecta a cómo concebimos la regla jurídica. Y esa neutralidad tecnológica es particularmente importante. Luego les pondré, si hubiera tiempo, si no en el debate, algunos ejemplos. Con respecto a la neutralidad jurisdiccional, ¿por qué era clave? Era clave porque estamos abordando todavía un terreno que, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho en UNCITRAL, en la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias, es un terreno en el que la discrepancia entre tradiciones jurídicas sigue siendo extraordinariamente tensa. En particular, el concepto que se denomina property status de los activos digitales, sobre el cual hay en realidad una divergencia de partida entre el civil law y el common law muy sustancial y que dificultaba abordar estos principios sin asumir la disparidad de tradiciones jurídicas y, por tanto, era necesario hacerlo de una manera neutral. Y, por último, este llamado principio organizativo. En realidad, ¿qué trata de decir este principio organizativo? Que en realidad estos principios no tratan de concebir una ley modelo particular, es decir, pueden cristalizar y articularse por cada uno de los estados de formas muy diversas, en forma de disposiciones dispersas, en forma de una ley general, en forma de ajustes en la parte reglamentaria o en la parte legislativa. Y este es el modelo de neutralidad organizativa que yo entiendo que está detrás de los principios. Y, por último, para concluir, les decía que este principio en realidad lo que hace es asentar las bases que definen el ámbito de aplicación objetivo, activos digitales, y material o sustantivo, derecho privado. Pero si se dan cuenta, cuando entramos, no voy a hacerlo en activos digitales porque el principio número 2 tiene definiciones y, por tanto, no abordo esta cuestión, pero sí el de derecho privado. Entramos en el concepto de derecho privado y el derecho privado, a su vez, se ve estrechado, limitado por tres consideraciones ulteriores. La primera, ¿qué no es derecho privado? De manera muy clara, lo que hacen los principios es explicar que derecho privado lo que no es derecho regulatorio. Y esto, en este campo, es especialmente relevante, porque es muy fácil que, si hablamos de activos digitales con capacidad de negociabilidad, entramos de manera muy inmediata en el campo de los mercados regulados. Bien mercados regulados existentes o bien nuevos mercados regulados híbridos, si me permiten esta expresión, como el que concibe el reglamento MiCA. Por tanto, la distinción clara es: no estamos ahí, no estamos regulando la actividad, no estamos regulando a los intermediarios, ni siquiera al custodio, que es uno de los elementos que incorporan los principios desde un punto de vista esencialmente contractual. No solo, pero esencialmente contractual. En segundo lugar, dentro del derecho privado, a pesar de que el principio dice derecho privado relativo a los activos digitales, no aborda cuestiones de propiedad intelectual, no aborda cuestiones de derecho del consumo. No excluye al consumidor, pero desde luego no incorpora normas o principios específicos de protección del consumidor. Pero vamos más allá. Aun habiendo excluido estos términos, estamos en el ámbito más estricto del derecho privado y, a su vez, los principios nos dicen solo algunos aspectos relativos a la creación de derechos reales y su eficacia. Solo algunos aspectos. Por tanto, con esto, si se dan cuenta, este principio, más que ser el inicio, en realidad es el final del proceso. Es decir, una vez que el grupo de trabajo comienza a desechar, desbrozar, delimitar y define el conjunto de principios, el principio número 1 en realidad lo que hace es cerrar el círculo. Cierra los principios explicando cuál es su alcance, cómo interactúa con otros instrumentos y, por tanto, cuál es su ámbito material y objetivo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la doctora Carmen Pastor Sempere, que va a tratar el principio número 2. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Esperanza, por tu presentación. Gracias, David, por coordinarnos. Gracias, Alfonso, por codirigir. Y, en fin, gracias a todos mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, porque yo creo que ya han abierto ese portón, ¿no? Entramos en el edificio de los principios y a mí me corresponde hacer un poco de recepcionista, ¿no? Voy a dar los conceptos para que nadie se pierda en este gran edificio de los principios. Es una aparente simplicidad, 19 principios muy esquemáticos, pero encierran una grandísima complejidad, y hay que dar algunas, yo creo, pautas para no perdernos. El principio 2 nos habla de definiciones y aquí, como ha avanzado antes mi compañero David Morán, hemos estado trabajando intensamente un año entero, eso no, simplemente para poder traducirlos a nuestro idioma, porque la complejidad de la que hablábamos de la neutralidad, los idiomas no son neutros, claro, es complicado encontrar equivalentes que sean neutrales en cada cultura, ¿no?, jurídica. Bien, Electronic Record, empieza el principio 2 dando una definición de registro electrónico. Hasta aquí hemos tenido que concluir que era registro electrónico, teníamos muchas más posibilidades. Información que puede ser almacenada en un medio electrónico, susceptible de ser recuperada, ¿no? Digital Asset significa un Electronic Record que es susceptible también de ser sujeto a control, ¿no? Y, bueno, nos habla en el 3 de los derechos de los principios, los otros derechos, vamos a ir hablando de ellos. Quinto, y aquí es donde luego me voy a detener, en la transferencia sin perjuicio de que mañana tanto Edwin Smith como Stephen Weiss van a hablar nos van a ilustrar mucho más de todo esto. Yo simplemente voy a hacer un comentario muy simple para encuadrar esta recepción que estoy dando. Y, bien, yo creo que el 2.5 nos guarda mucho mensaje, ¿no? Y sobre todo con los comentarios. Luego, en el 2.6 nos hablaría de la insolvencia, que también va a ser tratado en este congreso. Y luego ya en el 2.7 nos remite ya directamente a los principios, el concepto en cada principio donde es tratado, tanto de emisor como de control, cambio de control, asset de resultado, ¿no?, y custodio. Bien. Voy a ir también, como el profesor Pendón Meléndez, a dar 5 ideas básicas y luego haré 3 reflexiones muy breves sobre los conceptos. Por supuesto, como ya se ha comentado, partimos de neutralidad en términos tecnológicos, de modelo de negocio y de términos jurisdiccionales. Y las definiciones por ello son neutrales, ¿eh? Para juristas como nosotros es difícil entender una definición jurídica neutral, pero se ha logrado, yo creo que muy bien, ¿eh? Porque esta neutralidad permite, como se ha apuntado, que estos principios puedan ser entendidos tanto por sistemas de common law como de civil law. Y esto permite también que podamos hablar del otro derecho, ¿no?, y que vamos a ver cómo lo vamos a engarzar muy bien cuando Ángel María Ballesteros Barros nos hable del principio 5. Yo, muy esquemático, lo dejo ahí apuntado. Por tanto, podemos decir que estas definiciones de UNIDROIT son agnósticas en cuanto a tecnología y garantizan principalmente la seguridad jurídica, que es lo que hablábamos, ¿no?, en esta presentación del Congreso, se persigue. Y esto ayudará a desarrollar los modelos de negocio futuros, los presentes y los futuros, pero también la entrada de nuevas categorías jurídicas que necesariamente los Estados van a tener que reconocer, algunos de ellos, para poder trasladar esta nueva realidad social a una realidad jurídica tipificada en su ordenamiento. Bien, en segunda idea muy básica, estos principios no
Cuando el artículo 2 nos habla de definiciones, y esto tiene que quedar muy claro, no está hablando de taxonomías. El grupo de trabajo descartó, a los inicios se planteó una taxonomía de activos, una clasificación, pero finalmente se descartó porque era prácticamente una tarea imposible. Es decir, era muy difícil establecer una taxonomía precisa que pudiera dar cabida a toda la realidad tecnológica que, como se ha dicho por el profesor Pendón Meléndez, no me gusta disruptivo, efectivamente, pero lo que sí que es cierto es que llevamos un ritmo trepidante de desarrollo tecnológico y lo cual es muy difícil asir estas en una clasificación. Por tanto, como repito, la seguridad jurídica y la previsibilidad en las transacciones, en las transferencias de activos, es el eje, yo creo que central y motor. Y esto abre oportunidades a que, bajo el concepto de registro electrónico, demos cabida a muchas realidades, como digital asset, y que incluso demos pautas para regulación en algunos estados donde no, por ejemplo, el tema de los valores negociables y demás tiene un escaso desarrollo. Tercera idea. La definición de digital asset de UNIDROIT es la más amplia hasta la fecha. Es la definición de activo digital más precisa, más amplia, que tiene mayor cabida. Y esto hace que tengamos cabida para los registros electrónicos tanto de pagos como de valores desmaterializados. Y además, fijaros que con un posible vínculo con activos digitales de marcos jurídicos ya existentes y los que estén por venir, ¿no? Los existentes los tendríamos con los Digital Asset Linked, ¿no? Que nos va a comentar a continuación la profesora Apolonia Martínez Nadal. Este concepto es muy importante porque, a pesar de que no tengamos una categorización expresa en las definiciones, sí que se puede traslucir a nuestros efectos para seguir en la casa de los principios y entender los comentarios, una pequeña clasificación, es decir, los linked assets que nos atan, nos linkan, ¿no?, a los activos subyacentes, al mundo que todo el mundo conoce y tiene en su mente, pero estamos dando cabida también a activos nativos, no linked asset. Y de eso vamos a hablar muy bien, se va a ver muy bien reflejado cuando hablemos de activos resultantes en el 2.5. Por último, como idea final, por supuesto, y aquí nos va a hablar magistralmente la profesora Marina Echevarría sobre el control, el eje central es el control, naturalmente. Es decir, todo podría ser un digital asset con esta definición tan plana que estoy dando. Pero lo que realmente nos va a dar relevancia al concepto es ese susceptible de ser controlado, ¿no?, de forma exclusiva. Es lo que nos va a dar finalmente la nota. Tres reflexiones muy rápidas sobre las definiciones. Hasta ahora simplemente eran ideas que apuntaba para dar contexto a lo que voy a decir. A mí me gusta mucho de estas definiciones, particularmente, el que no prescriben una clasificación de activos y solo exigen a los activos, a los digital assets, que puedan ser susceptibles de derechos patrimoniales, como nos va a hablar el profesor David Morán. Y esto significa que en determinadas jurisdicciones los activos deban clasificarse como propiedad, bien, cosa o concepto similar, pero dependerán del derecho aplicable en cuestión y se deja la decisión de cada Estado en concreto. ¿Y por qué me gusta esto? Me gusta porque damos cabida a cosas que sencillamente están apareciendo, ¿no? Y aquí yo sé que el profesor Hideki Kanda mañana nos va a hablar de el proyecto de ley de Reino Unido y Gales, que nos hablan de esa tercera categoría jurídica. Aparece un tertium genus, ¿no?, en el horizonte jurídico. Claro, esto, cualquier definición que nosotros conocemos, cualquier ley y tal, no lo hubiera resistido, ¿no? Pero los principios lo resisten, porque estas definiciones no tienen que modificarse, dan cabida a todo ello.
Fijaros que estamos hablando que Reino Unido va a dar entrada, de producirse esta ley, que ahora de momento es proyecto, a third category of things to allow for certain digital assets to attract personal property rights. Es decir, va a dar entrada a Bitcoin y a digital assets nativos. Cuestión que, por ejemplo, en Europa no hemos hecho. Ni MiCA, ni Pilot Regime, nada de todo, ninguna regulación europea contempla los tokens algorítmicos. MiCA no contempló NFTs, MiCA no contempló tokens algorítmicos, MiCA no contempló finanzas descentralizadas. Es decir, esta yo creo que es una de las grandes virtudes de estos principios, ¿no? Sí que yo creo que son neutrales, sí que yo creo que están preparados para el futuro desarrollo. Bueno. Otra observación importante a las definiciones es el término de exclusividad y cómo las diferentes, aquí se ha apuntado, las diferentes formas de gestionar las bases de datos nos dan consecuencias jurídicas, que están muy bien explicadas en los comentarios. Es decir, la forma en que se conservan los registros y se gestionan los registros, evidentemente tienen consecuencias jurídicas que se nos explican muy bien. Y, de hecho, el concepto de activo digital se comprende únicamente si lo comprendemos como un paquete de información, que incluye la información necesaria para que pueda ser objeto de control. Y yo creo que los principios distinguen muy bien las diferentes capas de información dentro de un activo, la información que permanece en la cadena, en el protocolo, la que arrastra en el libro mayor el activo. Y esto es lo que, como digo, permite que estos principios sean o recojan activos nativos y no nativos. Yo ya para finalizar, porque mañana va a ser tratado muy excelentemente el tema de los electronic records, de la transferencia, ¿no? Pero sí que quiero hacer una pequeña alusión a la transferencia tal y como está en el 2.5. Y aquí también, y esto lo tendremos que ver muy bien cuando hagamos la traducción, la diferencia entre transmisión y transferencia, que no es lo mismo para nosotros, ni tiene las mismas consecuencias, como otras muchas más términos que se utilizan en los principios. Hablamos de una transferencia en el 2.5a de un activo que pasa de una persona a otra persona, y en el B aquí tenemos la clave de los nativos, ¿no? Es decir, el término transferencia incluye la adquisición de un derecho patrimonial en un activo digital resultante. Parece sencillo, pero guarda, yo creo que una de las claves más importantes para poder entender los principios, porque nos habla de la forma en que se registran los activos, ¿no? Y nos habla de una forma tradicional que se han registrado siempre los activos, como son los activos, el efectivo, los valores, el dinero electrónico, que hablaba el profesor Pendón, valores electrónicos. Y siempre ha existido una relación entre el titular de la cuenta y el propietario del activo, que se fijaba mediante un proceso de Know Your Customer, de conocimiento, de embarque, de enrolamiento. Y simplemente cambiaba el valor de la cuenta y se ajustaba un saldo. El 2.5, como veis, nos habla también de otro tipo de transferencia, que no es una gestión centralizada, sino nos habla de, el 2.5 nos habla de una transferencia de un activo digital de una persona a otra persona, por supuesto, sino también de una transferencia que resulte en la adquisición de un activo digital resultante que no sea el mismo activo, ojo, que no sea el mismo activo que fue transferido por el cedente. Sí. Finalizo. Aquí nos ilustra magníficamente Unidroit con los UTSO, las transacciones no gastadas, la transacción de salida no gastada de Bitcoin. Y bueno, podríamos estar hablando muchísimo, lo dejamos para el debate. Como pueden observar ustedes, la doctora Pastor se aprovechó de su condición de directora para ilustrarnos en una exposición muy interesante. Tiene la palabra
el doctor Morán Bobbio para hablar del principio número 3. Ahora te voy a controlar. No, yo ya he puesto esto Vale. y además prometo que no voy a llegar a los 10 minutos. El principio 3 es un principio ejemplar. Antes tengo que decir que quien nos ha ayudado en la traducción es Rocío Pérez Vargas, porque antes no he dicho el nombre bien, Rocío Pérez Vargas. Entonces, el principio 3 es un principio ejemplar. Y es un principio ejemplar porque podemos decir que clarifica tanto el aspecto genético de los principios como el aspecto sustantivo de los principios. Me voy a referir muy brevemente a estos dos aspectos. En cuanto al aspecto genético, ¿por qué es ejemplar el principio 3 para la génesis de los principios? Pues porque antes decía a los colegas que han estado trabajando en la materia que la expresión de un amigo, mi amigo decía, oye, este grupo de trabajo de UNIDROIT es un trabajo en grupo. Esta gente trabaja de verdad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que gracias al profesor Cadda, lo que logró fue no solamente que en las reuniones del grupo de trabajo se trabajase, sino que además desde el principio se estableció el sistema de subgrupo con dos subcabezas, subpresidencias, una del derecho civil, otra del derecho... ¿Y qué lograron? Pues lo que lograron fue que, por ejemplo, ya en la segunda sesión ya hay un modelo de principio, que es el X2, donde verdaderamente está lo que luego vamos a ver en el principio tercero. Ese principio luego se va purificando, pero, claro, quería destacar esto, porque luego, por ejemplo, del principio 3, o de ese principio X2, acaba saliendo el principio 4, por ejemplo. Es decir, el principio 3 en ese sentido es un ejemplar para conocer cómo los principios se hacen. Pero también, y paso ya al segundo aspecto, el principio 3 es un ejemplo de lo que son los principios, o al menos creo que ofrece un ejemplo de lo que son los principios. Y aquí tengo que citar a alguien a quien los españoles queremos particularmente, al profesor Garrigues. El profesor Garrigues decía que el derecho era el arte de marcar los límites. Claro, yo me he acordado una y otra vez de esa expresión del profesor Garrigues. El arte de marcar los límites. ¿Por qué? Pues porque los principios, y particularmente el principio 3, marca límites. Eso sí. Los límites pueden ser, podríamos calificar como límites intersubjetivos, ¿no? Que más propio da a cada uno lo suyo, que si nos vamos a los romanos. Pero hay otros límites que son más los límites propios de los principios, que podríamos calificar como la constitución de derecho privado. O sea, los límites constitucionales del derecho privado. Y eso el principio 3 lo hace particularmente bien, ¿no? Con particular claridad, por así decirlo. Podríamos decir que el principio 3 no ahonda en los conceptos, sino que lo único que clarifica es cuáles son los límites, cuál es la delimitación, o sea, y lo que señala es qué es lo que está en un sitio y qué es lo que está en otro punto. Pero es que eso, decía que el principio 3 es ejemplar, porque eso ocurre a lo largo de todos los principios. Los principios no pretenden clarificar conceptos. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Los principios pretenden clarificar qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera. O sugiere, como decía muy bien el profesor Pendón Meléndez, sugiere a los estados, o como decía la profesora Teresa Rodríguez de las Heras, clarifica dentro de todo el mapa, un momentito, aquí, ¿qué queremos que esté? Y lo que queremos que esté es, sencillamente,
lo que el principio 3 indica. Y ya tendría que ir a lo que el principio 3 dice. ¿Qué es lo primero que dice el principio 3? Porque es una de las modificaciones finales. Un activo digital, para evitar problemas de interpretación, cuántos son los actos. Un activo digital es susceptible de derecho de propiedad. Ese es el punto de gravedad de todos los principios. Punto. Clarificar, uno dice, bueno, no es para tanto. Bueno, en el grupo de trabajo, quien haya visto el asunto con más detalle, ha podido verificar que es que para muchas jurisdicciones decir que el activo digital es un activo digital es susceptible de derecho de propiedad, bueno, y Carmen lo acaba de decir con el proyecto del Reino Unido y Gales, ¿no? Verdaderamente un activo. Tenemos que crear una tercera categoría. Los principios no entran en eso tampoco. Lo único que dicen es derecho de propiedad. Y ese es el primer principio. Punto. Claro, ahí tenemos que recordar que la pretensión de los principios, orientar, indicar al legislador, clarificar al legislador. Tire usted por aquí. Claro, ¿por qué esto es tan importante? Porque si nosotros clarificamos eso, en realidad todo lo demás brota solo. O sea, brota, claro, lo que ocurre es que de ahí, para verificar eso, pues tenemos que clarificar muy bien el derecho de control, tenemos que verificar muy bien el derecho de transferencia, etc. Pero los principios, lo único que quieren clarificar es eso. Un activo digital puede ser objeto de derechos, y esto es importante también, el plural. El modo de lograr esa mayor abstracción, no me estoy refiriendo al derecho de la propiedad, sino a los derechos de propiedad. Porque cada sistema entenderá qué es lo que interpreta por esos derechos. 232. Segundo principio, la segunda sección del 3 es algo que aquí tengo que citar. El derecho de los principios, dice la sección segunda, prevalece sobre otra ley en la medida en que entren en conflicto. Esa prevalencia del derecho de los principios, que lo que indica es, una vez marcado el límite, de qué es lo que está dentro de los principios, el derecho de propiedad. En caso de que alguien quiera disputar ese derecho de propiedad, ¿qué tiene que saber? Que el derecho de los principios prevalece. O sea, si el Estado ha admitido o ha regulado un derecho propio como derecho de los principios, ese derecho prevalece sobre todo lo demás. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque como no lo dejemos ahí estamos perdidos. Porque estamos perdidos o estamos encontrados con los grandes conceptos. Porque a mi juicio, en ese sentido, es muy clarificador ese sistema de delimitación, ¿no? Y debemos pensarlo siempre. Los principios no ahondan en los conceptos, los principios clarifican los límites. La tercera sección, cuando quedan 42 segundos, pues que, salvo postergación por estos principios, la otra ley se aplica a todas las materias, con la inclusión de... Claro, ¿y qué es lo que aparece ahí? Todo lo demás, podríamos decir. Todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo único que importa es que se quede claro que el derecho de los principios ordena el derecho de propiedad sobre los activos digitales. Esa es la única cuestión importante. Y luego ya, lógicamente, pues la transferencia, el recurso a estos activos digitales como garantía y demás.
pero esto ya se ha acabado. Yo solo tengo que agradecer de nuevo la atención, también pedir perdón a los traductores, porque a veces uno es un poco desordenado, y pedirles perdón también a ustedes, y bueno, y que animarnos a todos a seguir escuchando y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la primera vez que veo esta gran capacidad de autocontrol. Yo no lo hubiera podido conseguir. Bueno, tiene la palabra ahora la profesora Martínez Nadal, que va a hablarnos del principio número 4. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza, por la presentación. Gracias a Carmen y a Alfonso por la iniciativa de organizar este congreso y a David por sus esfuerzos de coordinación. Y bueno, voy a intentar también hacer un esfuerzo de autocontrol en el tiempo, aunque creía que tenía asignados 12, no 10 minutos. Pero bueno, no habrá mucha diferencia. Y bueno, me corresponde a mí en este caso hablar del principio 4, su estructura y su contenido. Y bueno, el principio 4 es el último de los 4 que forman parte de la sección primera de los principios. Esta sección primera, como hemos estado viendo, está dedicada al alcance y las definiciones de los principios. Y en este contexto, el principio 4 está dedicado a los llamados activos vinculados, que son activos digitales, lo que es la noción central de los principios, pero con la especialidad de estar vinculados a otro activo, tangible o intangible. Por ello, a estos activos también se les aplican los principios de Unidroit, pero con las matizaciones y el alcance que veremos a continuación. De hecho, en las versiones iniciales del proyecto de principios no había un principio 4 como tal, sino que los activos vinculados eran simplemente objeto de definición y comentario en el principio dedicado a las definiciones, el actual principio 2, junto a la noción central de activo digital. Incluso después de la creación del principio 4, se consideró incorporar su contenido al principio 3. Sin embargo, se recomendó mantenerlo como principio separado, precisamente para resaltar la importancia de su tratamiento separado con un análisis y un detalle específico. Y esto es lo que se ha hecho en la versión final. En esta versión final, el principio 4 se estructura en un solo apartado, seguido de los correspondientes comentarios, 4.1 a 4.12, y además, a modo de aclaración, se incluyen 8 ilustraciones. ¿Cuál es la finalidad de este principio 4? Pues bien, en línea con lo que decía el doctor Morán, el propósito, la finalidad del principio 4 es identificar el límite de los principios en lo que respecta a los activos digitales vinculados a otros activos. Como activos digitales se incluyen inicialmente los activos digitales vinculados en el concepto general del principio 2, pero también, debido a su complejidad, el principio 4 aborda esta clase de activos por separado. ¿Por qué? En la práctica comercial este nombre incluye muchos y diversos productos y se considera necesario realizar una aclaración respecto de su naturaleza y efectos jurídicos. Ejemplos de activos digitales vinculados serían aquellos activos digitales vinculados o referidos a otro activo, que puede ser material, por ejemplo, el oro, el petróleo, o puede ser inmaterial, por ejemplo, un derecho de crédito, una acción. No hay limitación respecto a la naturaleza del otro activo y el concepto, por tanto, puede interpretarse, debe interpretarse en sentido amplio, y incluso se dice que este otro activo puede ser exógeno, por ejemplo, un producto físico, metal precioso, o uno endógeno que está inherentemente conectado al activo digital. Por ejemplo, un valor que, según sus propios términos, solo puede adquirirse o enajenarse en relación con la adquisición o disposición de un activo digital. La cuestión que se plantea entonces es la naturaleza jurídica de ese vínculo, de esa conexión entre el activo digital inicial y el otro activo, digital o no, endógeno o exógeno, vinculado. La clarificación de esta cuestión es especialmente importante porque en la práctica se presentan diferentes situaciones. A veces el activo vinculado
puede estructurarse para representar otros activos, de tal manera que el titular de los activos digitales pretenda tener un derecho de propiedad sobre ese otro activo. En otros casos, puede haber otro tipo posible de conexión entre el activo digital y el activo vinculado. Puede ocurrir que el valor del activo esté respaldado por o vinculado a uno o más activos, pero el titular de ese activo digital no tenga ningún derecho de propiedad sobre esos otros activos. Por ejemplo, ello ocurre con ciertos tipos de monedas estables que pueden estar vinculadas a una criptomoneda, a dinero fiduciario o a materias primas cotizadas en bolsa, con el fin únicamente de minimizar la volatilidad del precio de la denominada criptomoneda estable. Por tanto, la característica común es la existencia de un vínculo, de una relación entre un activo digital y otro activo digital o no, y dado este vínculo, desde el punto de vista jurídico, el problema es la determinación de la existencia del vínculo y su eficacia jurídica. Es decir, si realmente existe este vínculo y qué requisitos son necesarios, y una vez que existe este vínculo, cuáles son sus efectos jurídicos. Insistimos en que no se trata de una cuestión meramente teórica, sino en una cuestión de gran importancia práctica que nos enfrenta al problema de la disociación, que surgiría cuando el activo digital y el activo vinculado, digital o no, siguen caminos diferentes y no relacionados. A modo de ejemplo, en el caso de la transmisión del activo digital, la cuestión es si también implica la transmisión del otro activo vinculado. Y también la cuestión de qué ocurre en el caso de que se produzca una transmisión distinta y separada del otro activo vinculado. En resumen, la pregunta es qué ocurriría en el caso de una divergencia entre el activo digital y el otro activo, especialmente cuando los dos se transfieren por separado, creando un conflicto de prioridad. Este mismo problema de disociación puede surgir, por ejemplo, en casos de insolvencia del titular del activo digital vinculado. La cuestión es, entonces, si la insolvencia se extiende o no al otro activo vinculado. Una vez detectado este problema, la siguiente cuestión que se planteó también desde los inicios de los debates es si estos principios de UNIDROIT debían abordar y resolver la cuestión de la existencia y efectos del vínculo, extendiendo así su alcance no solo al activo digital inicial, sino también al otro activo vinculado, o bien si esta cuestión debía resolverse mediante otros instrumentos como el derecho interno de cada Estado, los tribunales, las prácticas y usos comerciales o las cláusulas contractuales. Pues bien, la solución a esta pregunta se encuentra en un planteamiento neutral por parte de los principios de UNIDROIT. En virtud de este planteamiento, los efectos de los vínculos sobre el otro activo vinculado subyacente no dependerán de los propios principios, sino de la ley aplicable al otro activo vinculado. Es decir, si existe un derecho de propiedad o si la transmisión del primer activo implica la transferencia del segundo, es una cuestión que habrá de resolverse caso por caso en función de la ley de cada Estado aplicable a ese otro bien, a ese otro activo vinculado. Esta solución neutral de los principios se justifica porque la solución depende en gran medida de las diferentes jurisdicciones y de su tratamiento de esos otros activos. La naturaleza y los efectos del vínculo pueden variar de uno a otro caso y deben determinarse de conformidad con la ley aplicable a ese otro activo, la otra ley del Estado. Por tanto, la solución final es que los principios no se aplican al otro activo vinculado ni a la existencia y efectos del vínculo, pero sí se aplican al activo digital inicial. Esta aclaración es importante porque, como señaló el grupo de trabajo, un gran número de participantes en el mercado entendían que la ley que rige o que se relaciona con un activo digital también tendría un impacto en cualquier otro activo vinculado. Por tanto, se consideró necesario evitar esta confusión. En los primeros borradores de los principios, el principio 4 tenía una redacción negativa. Se limitaba a indicar la inaplicabilidad de los principios a estos otros activos vinculados.
y a raíz de una sugerencia en el seno del grupo de trabajo se cambia a la actual redacción positiva, en la que por un lado se establece que los principios sí se aplican al activo inicial y no se aplican al activo vinculado. Esta cuestión sobre el vínculo entre un activo digital y otros activos es, a mi entender, un buen ejemplo del debate más amplio sobre si los principios de UNIDROIT deben tratar únicamente de identificar estos problemas o también proporcionar indicaciones sobre las mejores formas de resolver los problemas planteados. En este caso, más allá de la literalidad del principio 4, que indica que no se aplica a la cuestión de la existencia y efectos del vínculo que se remite a la otra ley estatal, las posibles soluciones sí se ofrecen de forma detallada y extensa en los comentarios que acompañan al principio 4. Por tanto, la intención política subyacente del principio 4 es servir de guía para la resolución de esta cuestión por parte de los diferentes estados. Y muchas gracias. Creo que me he excedido. Muchas gracias, pues vamos a iniciar. ¿Hay tiempo? Bueno, eso ya hay que preguntarle a Carmen. Yo creo que podríamos dejarlo para el final, un debate. Vale. Porque Sí. si no... Mejor, porque así se ¿Qué puede hora es? comentar lo de las dos mesas. Sí, es que ya vamos... Vamos Un poco un poco retrasados, Sí. pero es por tu culpa, ¿eh? Ya lo sé. Lo siento. Hay una pausa café ahora, ¿no? El café donde se enfrente. aquí, sí. Vale, pues si les parece, vamos a tomar un café y luego volvemos. Gracias.